Le tengo el remedio. 7:34 minutos de la mañana. Hoy en Le Tengo el Remedio vamos a hablar de la importancia de la fisioterapia después de realizarse una cirugía con el doctor Carlos Francisco Fernández y por supuesto su invitada, la doctora fisioterapeuta, que además nos va a entregar pues todas esas recomendaciones, doctor, para hacer lo que se tiene que hacer justo después de una cirugía y así recobrar la movilidad. Por favor, adelante con el tema. Buen día. Un saludo respetuoso, Lina, para su merced, igualmente para el mejor presentador de noticias de la televisión colombiana, Aníbal Alvarado, y por supuesto para todos ustedes. Oiga, yo estoy muy harto ya diciéndole que usted es el mejor presentador. ¿Hasta cuándo es esa pues lo vaina puede decir ahora? todo, no, sígalo diciendo todos los días. ¿Hasta cuándo es eso? Hasta el próximo año que entreguen el próximo. Ok, entonces usted seguirá así, porque pues, realmente yo me siento orgulloso de estar sentado aquí con... Y por supuesto para todos ustedes. A ver, yo... ¿Cómo decirlo? La cantidad de personas que nos escriben diciendo que cuándo deben iniciar la fisioterapia, incluso usted, Aníbal, me ha preguntado cuándo debo iniciar la fisioterapia después de un procedimiento menor o mayor desde el plano quirúrgico, pues sin duda está a la orden del día. Hay muchas personas, doctor, es que ¿cuándo puedo empezar a hacer fisioterapia? Es que me operaron de la rodilla, así como aquí pasa Valerito. Un saludo, Valero, que lo operaron de la rodilla. ¿Cuánto hace que lo operaron? ¿Un año? A ver, un momentico. Yo creo que eso tiene unos tiempos. Para hablar de, y no solamente cirugías de articulaciones, estamos hablando de cirugía abdominal, estamos hablando de una cirugía de ojos, todo, que naturalmente tiene que ver con la movilidad, con la capacidad funcional que tenemos y por supuesto con los procesos de recuperación. Para hablar del tema, lo decía Lina, tenemos a la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Fisioterapia, la doctora Adriana Milena Pachón Álvarez. Lo dije bien, Adriana Milena Pachón Álvarez. Iba a decir Adriana Álvarez. ¿Cómo está, doctora? Empecemos por decir qué tan común es en los hospitales que a la gente le ordenen fisioterapia cuando toca. Doctor, pues buenos días para todos. Un saludo especial de la Asociación Colombiana de Fisioterapia, que representa a todos los fisioterapeutas del país. Pues doctor, debería ser de inmediato que empiecen la terapia, de inmediato. Incluso, por ejemplo, en los reemplazos de rodilla, en los reemplazos de cadera, la fisioterapia inmediatamente debería darse, posquirúrgica, e incluso debería decirles que prequirúrgica. Antes. Ajá, como un espacio de promoción, entonces, prevención. El primer punto, Lina, es que la fisioterapia, todos estos procesos de adaptación osteomuscular y demás, deben ser antes, pero bueno, está bien, antes no, pero inmediatamente después. Es decir, si a usted, después de que lo operaron, no le ordenaron fisioterapia, ya estamos hablando de que algo está fallando desde el punto de vista de la atención. Cuando hablamos, generalmente la gente dice, no, es que se me daña la cirugía. No, hablemos un poquito de lo general. Claro que sí, doctor. Después de una cirugía pasan muchas cosas, ¿verdad? Hay inflamación, esto produce el dolor, hay inestabilidad, hay inseguridad, hay temor por parte del paciente, por ejemplo, insisto, en los reemplazos. Y lo que hace fisioterapia en ese momento es entrar a intervenir y poder evitar que este tipo de cosas sucedan. Es volverle a dar confianza al paciente para que vuelva otra vez a su movilidad. Uno de los objetivos y el objetivo principal de la fisioterapia, su objeto de estudio es el movimiento corporal humano. Así que nos encargamos de rehabilitarlo, mantenerlo, potencializarlo y pues por eso debemos intervenir de una vez. Hay una cosa muy importante, Aníbal, Lina, y es que, por ejemplo, si a mí me operaron una rodilla, el asunto o la cadera o cualquier, incluso la panza, me abrieron, claro. Cuando usted dura 48 horas acostado, se produce una cosa que se llama el síndrome de desacondicionamiento. Solamente, así no esté hospitalizado. Usted se va para Paipa, allá dura 48 horas acostado, o bueno, acostado en su casa un fin de semana, un puente, y se desacondiciona. Y el desacondicionamiento afecta todos los órganos del cuerpo. Altera el sueño, se manejan mal los líquidos, por supuesto hay alteraciones a nivel osteomuscular,
los procesos digestivos, el componente cardiovascular, ¿por qué no decir la parte renal? Todo, absolutamente todo se altera. ¿Qué hacen los profesionales de la fisioterapia? Previenen eso. ¿Por qué? Porque las personas que se hospitalizan en un grado sumo, por no decir que casi todos, llegan desacondicionados ya, llegan con las reservas mínimas o sin reservas. Y entonces imagínense, usted está acostado, más un proceso quirúrgico, el desacondicionamiento es tenaz. De ahí que la fisioterapia es un área absolutamente vital en todo proceso de hospitalización y más en los quirúrgicos. Lo dije yo en la parte médica, pero sigamos, doctora, Claro porque que es que aquí no, aquí eso es a lo último, eso ya es... La fisioterapia de últimas, no, doctor, creo que cada vez es más los médicos y los profesionales de la salud conscientes de la necesidad de fisioterapia en este sentido y efectivamente. ¿Qué hacemos nosotros? Empezar a evaluar desde el principio cómo está la parte cardiorrespiratoria, cómo está la parte de oxigenación, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que tengamos desde dónde poder trabajar esa parte de fuerza muscular, de resistencia cardiovascular, para poder trabajar movilidad, para poder trabajar en el usuario, pues movimiento, que en últimas es lo que se requiere. Lina. Funcionalidad. ¿Qué pasa cuando una persona no hace fisioterapia y pues la muñeca o estas partes del cuerpo que uno usa pues con regularidad y no se le hace el debido proceso de mantenimiento después de una cirugía? Pues su recuperación funcional es mucho más lenta. ¿Pero O se no- recupera o no queda se para da. siempre con algo? No, si hay personas... Puede ser que no se dé, como puede ser que se dé, No. pero lo que sí digo es que fisioterapia ayuda a que sea una recuperación mucho más funcional dentro de unos rangos que le permitan a ese paciente poder mantener pues sus actividades. Eso de la tiene vida. unos tiempos, Lina. Si la rehabilitación es temprana, obviamente las posibilidades de recuperar son mayores. Mayores, sí. Pero si además tiene una pérdida funcional y pasa mucho tiempo antes de iniciar un proceso rehabilitador, pues la posibilidad de que quede así tal cosa. Entonces uno a veces ve cirugías perfectas, muy buenas. Uno ve la radiografía perfecta, pero el paciente no se mueve. ¿Por qué? Pues porque no se le hizo rehabilitación. Y eso va de la mano con el tiempo con el cual se inicie, es decir, el lapso con el cual se inicie, en el cual se inicie la fisioterapia. ¿No? ¿Una persona se puede quedar quieta por no haber hecho esa Claro. fisioterapia? Puede Claro. perder mucho más su movimiento. Claro, pues todo componente tiene un margen de rehabilitación que va desde recuperar completamente la función o algo, pero eso definitivamente tiene que ver con los procesos rehabilitadores. Me estoy metiendo mucho, es que esa es mi especialidad, doctora, qué vaina. No, está muy bien, de eso se trata, que cada vez pues más personas conozcan acerca de nuestro oficio en particular y de nuestro quehacer. Efectivamente eso es lo que tratamos de hacer, que el individuo vuelva a ser funcional, vuelva lo más pronto a sus actividades de la vida. Hablemos de los tipos de ejercicio. Hay ejercicios, por ejemplo, definamos un poquito. Todavía se usa eso de los isométricos y los isotónicos y toda esa cosa. Y concéntricos y excéntricos. ¿Por qué? Porque es que, a ver, para los colegas, con todo respeto que están ahí, las profesionales de la fisioterapia no son, o los profesionales de la terapia física, no son aquellos de que vaya y mueva. No, 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 no. Cada movimiento está orientado dependiendo de lo que van a buscar. Entonces, es lógico que si a usted le acaban de arreglar un tendón, pues dice, si me muevo, pues lo puedo totear, pero no. Esto que ella va a decir está orientado específicamente porque ellos saben cómo es que actúan, qué ejercicios hacen, cuáles son las limitaciones, cuáles son los riesgos. Hablemos un poquito de eso. Claro que sí. Lo primero que hace un fisioterapeuta cuando aborda casos de postquirúrgicos es hacer una medición y una evaluación específica de ese usuario. Hay unos test específicos que se aplican en cada uno de los pacientes para identificar realmente cómo está esa articulación, cómo está el movimiento de esa extremidad y pues cómo están otros parámetros, la fuerza, la movilidad articular y demás. Y a partir de allí se genera un diagnóstico fisioterapéutico. Ese diagnóstico fisioterapéutico está basado en movimiento corporal, ¿cierto? Y a partir de allí, pues se prescribe el ejercicio específicamente.
¿Y cómo se prescribe el ejercicio? Pues sencillamente con intensidades, ¿cierto? Con series, con repeticiones, con series, repeticiones, más que repeticiones es cuántas veces a la semana debería o no debería tener fisioterapia, y a partir de allí pues se vuelve otra vez a medir qué pasó, si la fisioterapia funcionó o no funcionó. Aquí también es importante aclarar que nosotros como fisioterapeutas también tomamos escalas de funcionalidad para identificar qué está pasando precisamente con ese paciente en ese sentido. Iván. Doctor, es que tenemos aquí varias preguntitas, entonces lo voy a hacer. Tengo dos. Primero esta, que dice, ¿es necesario que el fisio sea tan brusco y no respetan el umbral del dolor? Por Dios, no, cada vez intentamos que sea mucho más eficiente y menos doloroso el tratamiento. No, para nada, intentamos que siempre pensando en el otro y poniéndonos en los zapatos del paciente. El dolor debe ser tolerable, obviamente hacemos muchas intervenciones que van a disminuir ese dolor, entre esas electroterapia, intervenciones manuales específicas para disminuir el dolor, y no, pues no necesariamente debe ser. Doctor Esquiro, como paciente, perdón Aníbal, para ligarlo a esto, uno como paciente a veces tiene temor de reconocer dolor frente al médico por miedo a sentirse juzgado como... y recibir esa condescendencia de, pero pues tiene que atravesarlo porque es el único tratamiento posible. Entonces mucha gente, pues claro, pregunta ese tipo de cosas porque quiere saber hasta dónde puede aguantar y no quejarse para que el procedimiento pues sea óptimo. Y ahí lo más recomendable es que sí lo digan. Es decir, sí hay que decir, Oiga, siento no me duele, dolor, espere, hasta ahí, espéreme, ya. hasta ahí tolero, claro. No, va a sentir un poquito de dolor al mover, ¿verdad? Porque pero es una manera de identificar el límite, ¿cierto? Y cómo poco a poco, pues al disminuir el dolor, la inflamación, puedo ir mejorando. Pero es que eso que dice Lina, son extremos, porque igual hay personas que no, hágale que yo aguanto, pues sí, pero hay otros que no se pueden tocar. Entonces cada paciente es distinto. Entonces, por eso hablaba muy bien Aníbal el asunto del umbral. Hay que entender que la movilidad, después de un proceso, digamos, de quietud, pues puede llegar a doler un poco, es decir, pero no necesariamente quiere decir que tenga que aguantar. Y los profesionales de la terapia están entrenados, formados, justamente para eso, para saber cómo vencer eso y naturalmente abordar esto de manera lo suficientemente efectiva, porque, ojo, puede haber dolor. La movilidad de un hombro, por ejemplo, congelado, puede resultar dolorosa, pero los procesos y naturalmente las técnicas, porque es que no es solamente movimiento, ellos aplican medios físicos, tienen por supuesto elementos de mezcla terapéutica. ¿Para qué? Para tratar de atenuar y por supuesto avanzar a nivel. Doctor, aquí está la otra que se la resumo. Los videos por internet, que hay gente que no va al fisio, pero entonces dice, yo aprendo aquí por internet y hago el estiramiento y hago el otro, o si le acaban las terapias y empieza a hacer terapias por internet. ¿Quiere que le conteste como si estuviéramos en la sala? Como si no estuviéramos al aire. A ver, diga. Eso es chimbo, eso no es. No, hay que ir al profesional. Y mire, los videos y los tutoriales tampoco permitan que se les entregue a ustedes una hojita sin profesional. A veces, doctora, y uno lo ve, vaya, mire, aquí están las sesiones de fisioterapia, hágalas en la casa. Eso no es conveniente, son guías que potencialmente deben ir de la mano siempre con el profesional. Siempre con el profesional, nada reemplaza. ¿Por qué? Porque ahí son elementos generales que pueden de pronto ayudar, sí, pero... O se acaba de dañar. Que es lo que muchas veces pasa. Y son ellos los que tienen que necesariamente ir a recuperarlo. No, es que me seguí con esto. Y cuando utilizo el término es porque desafortunadamente a nosotros nos llegan pacientes complicados porque siguieron cosas de redes y demás. ¿Qué tal, por ejemplo, una hernia de disco o un proceso en los que no se puede mover porque tiene una vértebra o tiene algo que puede lesionarse? Eso es muy grave. Reemplazo. Un reemplazo que se daña porque cuidado. Equivocado. ¿Cuánto está durando una cita para fisioterapia? Pues depende. Aquí todos aullaron. Sí, depende, doctor. En el Sistema General de Salud puede estar tardando 15, 20 días para una sesión, que ya es bastante, ¿verdad? Y en la terapia particular, pues obviamente ya es un acceso mucho más fácil, más directo, más rápido. La fisioterapia es un componente
que tiene secuencia, que tiene evolución. Una sola sesión de fisioterapia no sirve. No puede funcionar. No sirve jamás. 3 tampoco, menos. O sea, 3 sesiones de fisioterapia, eso es como... No. Las sesiones son las que el paciente necesita y pueden ser muchas. Es decir, no es que llevo tanto de terapia. No. O cuando llegan las autorizaciones a las EPS. Uy, le ordenaron 15 sesiones de fisioterapia. Eso es un montón, vaya, dicen. eso es un montón. Vaya allá al prestador y obviamente allá le dicen, nosotros le vamos a hacer 3. Y a la profesional o al profesional le dicen, hace una evaluación y hace 2. Eso no sirve. Eso jamás sirve. Eso no sirve. Punto. Son las que el médico y el profesional ordenan. Así es. Y lo que suceda después de la evaluación, es decir, porque el fisioterapeuta puede identificar si requiere más sesiones o menos sesiones de acuerdo a cómo esté la funcionalidad del paciente. Recomendaciones finales, doctora. Recomendaciones finales. Siempre movimiento. El movimiento es lo más importante para mantener calidad de vida. Y en ese sentido, pues acompañado con el fisioterapeuta, pues seguramente va a ser muchísimo más fácil la recuperación. Seguir las indicaciones específicas, moverse a veces, como lo decían ahorita, el dolor puede hacer que yo prefiera no moverme, pero hay que mover, así sea con dolor, para no caer en ese ciclo vicioso de no me muevo, pues menor dolor y pues cada vez va a haber menor movilidad, ¿sí? Muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Fisioterapia, su directora ejecutiva, la doctora Adriana Milena Pachón Álvarez. Y por supuesto, para todos ustedes, siempre piensen que la rehabilitación en manos de profesionales, justamente como ellos, es un complemento ineludible del sistema de salud. Ojo, la salud en cuanto a derecho va desde la promoción, la prevención, hasta la rehabilitación y los cuidados paliativos de manera integral. De cuando acá eso se nos olvida y la fisioterapia y la rehabilitación son procesos que muchas veces se consideran aledaños, insustanciales o esencialmente no componentes primordiales, básicos, fundamentales del sistema de salud. ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.